Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen? Vengo a hablarles de un líder que todos conocemos y es de Moisés. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando lo encuentre puede decir amén. Dígalo con gozo, hermano, con alegría. 3, 1, 6. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. ¿Ya lo tenemos? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. La historia de Moisés es una historia muy hermosa que da muchas enseñanzas a nuestra vida como líderes, como ministros del Señor, que tenemos ya una larga carrera en este camino. Hoy te vengo a hablar de liderazgo al que Dios te ha llamado. Todos en algún momento de nuestra vida somos líderes, líderes en el empleo, líderes en el hogar, líderes en la iglesia, líderes en la comunidad, pero de algún modo eres líder donde quiera que tú estés. Las madres son líderes de su hogar cuando la cabeza no está. El hombre es líder por el mismo orden de Dios. Dios puso al hombre como cabeza de un hogar y ya eso es tener un liderazgo. Y el Señor aquí nos muestra cómo Moisés, siendo un hombre que verdaderamente podemos mirar, iglesia, usted me perdonará, pero yo camino cuando estoy predicando. Moisés, un hombre que todos conocemos de pronto el nacimiento que tuvo, y vemos cómo la mano de Dios lo guardó desde el principio de la muerte, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Había un propósito de parte de Dios, venía un destino profético de parte de Dios para Moisés.
Y vemos cómo Dios empieza en su orden, en su diseño, porque nosotros diseñamos algo, pero el diseño de Dios es muy diferente al nuestro. Tú te sientas y haces planes y tú dices, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero Dios allá arriba está diciendo, diseña lo que quieres, que el diseño tuyo no es el mío. El diseño que yo tengo es diferente para ti. El diseño que yo tengo es este. Mas en el camino Dios va a ir mostrándote poco a poco a medida que vayas entrando en su presencia. Moisés no tenía idea de lo que iba a pasar con su vida. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer con él. Dios le permitió a Moisés llegar a una familia muy apoderada, una familia que tenía dinero. El faraón no era cualquier persona, era una persona que tenía dinero, era una persona que tenía poder en ese momento. Y Dios le permite, siendo amenazado de muerte los niños de Israel, Dios permite que este niño llegue precisamente al hombre que años más tarde iba a ser enfrentándose a él mismo. El hombre que fue la mano que Dios usó. Te vengo a decir algo, Dios usa al que Él quiere y Dios hace como Él quiere para bendecir a sus hijos. Y en este caso Dios le plació que fuera la casa del faraón a donde llegara este siervo, este niño llamado Moisés. Cuando vemos cómo Dios, este diseño tan precioso, llega este niño a la vida de la hija del faraón, era un propósito tan perfecto. Mire que la misma madre de Moisés terminó amamantando a su propio hijo. Dios tiene un diseño perfecto para tu vida. Dios tiene un diseño perfecto para la iglesia, la Santa Unción. Tú tienes que entrar en el diseño perfecto de Dios. ¿Sabes por qué las cosas no te han salido bien? Porque no estás en el diseño del Señor, porque no estás alineado en la línea del Señor Jesucristo. Moisés no estaba alineado en un momento de su vida, un momento en el que Moisés se dejó llevar por su carácter. Los líderes, las personas que han sido llamadas, tú estás en este lugar porque fuiste llamado a servirle al Señor. El motivo de que estás aquí es porque Cristo te llamó. Alguien te invitó, alguien te habló de Cristo y hiciste caso y estás aquí sentado. Estás escuchando la palabra de Dios. No llegaste aquí porque tú quisiste. Quiero aclararte que nadie llega a los pies de Cristo porque quiere. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y Moisés era un hombre muy, pero muy intelectual. Moisés era arquitecto. Y de arquitecto pasó a ser un pastor de ovejas, a pastorear las ovejas de un suegro llamado Jetro. Pero la palabra de Dios me enseña que hubo un momento en la vida de Moisés que Moisés se salió de su carácter, de sus casillas, como muchas veces nos pasa a nosotros, porque no aprendemos a manejar nuestras emociones. Los siervos de Dios tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, y no solamente los que tienen un llamado ministerial o liderazgo, todos tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, no me pueden dominar mis emociones. Tiene que guiarme el Espíritu Santo de Dios. Cuando Moisés se encuentra consigo mismo, Dios le permite confrontarse con él mismo, con el yo que había dentro de Moisés. Dios dijo, este hombre así no me sirve. Yo tengo que tratar con él afuera, no puedo tratar con él allá adentro. Estaba en la comodidad. Amén. Moisés estaba cómodo. Moisés estaba en las riquezas. Moisés estaba en su esplendor. Pero a Dios le encanta sacarnos de la comodidad. Dios nos saca de la comodidad. De pronto hoy anhelas una iglesia que tenga aire acondicionado. Muchos en esta mañana se están congregando con comodidad. Muchos en esta mañana tienen aire acondicionado. Tal vez video beat. Muchos tienen muchas cosas que de pronto la iglesia, la Santa Unción no tiene. Pero déjame decirte que no es el aire acondicionado, que no son las cortinas de la iglesia, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios. Es lo que Dios está buscando. Congregaciones donde entrar, congregaciones donde le permitan ser a Él el Señor. Y Moisés no dejaba que Dios fuera su Dios. Él tomó una decisión y mató a un egipcio. Se fue huyendo porque sabía lo que eso le acarreaba. Y esa fue la excusa perfecta de Dios. Cuando Dios vio esto, Dios dijo, bueno, ahora ven, porque ahora te voy a tratar yo. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios
es un Dios que no le importa la condición económica de nadie. A Él no le importan cuántos diplomas tienes. A Él no le interesa eso. No te estoy diciendo que no estudies. Sí hay que estudiar porque hay que prepararse para el Señor. Pero Dios lo que le interesa es un corazón que verdaderamente esté abierto para poder Él habitar y hacer lo que Él quiere. Estamos en tiempos en que la sana doctrina está corriendo peligro. La sana doctrina está corriendo peligro. Hay apostasía por todos lados. Hay un evangelio predicado que no es el evangelio de Cristo. Y todos aquellos que se levantan a predicar el verdadero evangelio de Cristo son personas perseguidas, golpeadas. Pero este es el evangelio que hay que predicar. Tú como líder o siervo de esta iglesia o de tu casa, tienes que saber que Dios te viene a decir en esta mañana que Él es un Dios que te saca de la comodidad. Te saca de la comodidad para tratar con tu yo, con tu ego, con tu interior. Es necesario que el hombre interior que hay en ti muera y nazca un nuevo hombre. Un hombre y una mujer con visión de Dios. Un hombre que las piedras que hay en el camino no le detengan, sino que las quite y siga adelante. Dios está esperando una iglesia que se levante. La iglesia de Cristo no está cumpliendo con el papel. La iglesia ha dejado que el mundo influya en ella. Y es la iglesia la que tiene que influenciar allá afuera. No son ellos aquí, somos nosotros allá. Amén. Gloria a Dios. Y mire, le voy a decir algo. Es tremendo la edad que Moisés tenía. ¿Cuál será la persona más adulta aquí? No sé. Pero Moisés tenía 80 años. En este pasaje bíblico Moisés tenía 80 años. Yo no sé cuántos años tienes tú. Tú sabes que para Dios ni la edad ni nada es excusa. Dios lo llamó a los 80 años porque a Él le dio la gana. Déjame decirte que el Dios que yo tengo hace como Él quiere, a la hora que Él quiere y con Él quiere, porque Él es Dios. Porque Él hace como Él quiere. Yo no lo mando a Él. Él es mi Dios. Y tienes que aprender que no es de la manera como tú has venido caminando. Dios hoy te vino a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a Números capítulo 11:11. La gloria de Dios está en este lugar. Dios te saca de la comodidad para ir mucho más allá de donde tú quieres ir. ¿Ya lo tenemos? Números 11. Aleluya. Y mire, llegué a Cartagena en una época bastante fuerte. Yo antes de venir dije que voy a llamar al pastor para aplazar la cuestión, pero no conociendo que estaban en fiestas de carnavales, porque no estaba percibida en eso. Pero tremendo, porque cuando entré a la ciudad entendí por qué el Señor me había traído. Dice 11:11, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué has puesto, aleluya, por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Te voy a hablar de los errores de un liderazgo y luego te voy a dar los pasos que Dios quiere que tengas a su manera, a su diseño. Vemos que mucha gente habla de que Moisés fue el hombre más manso y humilde sobre la faz de la tierra. Pero tal vez no hemos escuchado esas pequeñas cosas que hicieron que Moisés no entrara a la tierra prometida. Y una de las cosas que en este capítulo podemos observar y mirar es que Moisés empezó a ver el servicio de Dios como una carga. Ya Moisés aquí había perdido la pasión. Ya Moisés aquí había perdido el primer amor. Es como cuando el hombre se casa con la esposa y cuando la esposa está joven y bella, para él es la mujer más linda. Pero cuando ya a la mujer le salen los gorditos, cuando ya la mujer ya está
con las arruguitas, cuando ya no tenemos 90, 60, 90, sino 90, 60 que revienta. Entonces los hombres miran para otro lado. Entonces ya esa esposa es fea. Entonces ya esta mujer no me gusta. Entonces ya empiezan a ver a la esposa como una cosa que es como una obligación que tengo que darle, pero no la ven como la doncella que Dios les regaló un día. A Moisés le estaba pasando lo mismo. Moisés en este momento estaba tan cargado por el pueblo. Moisés estaba tan, pero tan decepcionado de este pueblo, que él le dijo a Dios: ¿por qué razón tú me escogiste a mí para esta carga? ¿Por qué me la pusiste a mí? Como quien dice, ¿por qué no llamaste a otro? ¿Verdad? Muchas veces hemos dicho eso en este caminar. Pero Señor, te hubieras provisto de otro. A mí no me hubieras llamado, me hubieras dejado quietecito, me hubieras dejado allá donde estaba. Tal vez esos pensamientos se le pasaron a Moisés por la cabeza. Me hubieras dejado allá con esos abanicos ricos, con esos colchones sabrosos allá donde yo estaba. Me trajiste en el desierto a pasar hambre, a pasar sed, y fuera de eso aguantame a este pueblo. Eso era lo que estaba pasando por la cabeza de Moisés. Tal vez en tu hogar tú te has sentido cargado, frustrado. Tal vez sientes que tu propia familia es la piedra en el zapato que no te deja caminar. Y ha pasado lo mismo que Moisés, y has ido al altar y le has dicho: bueno, Señor, ¿y qué hago con esta esposa? ¿O qué hago con este esposo? ¿Lo dejo, me voy, no lo dejo? ¿Qué hago? Empieza en nosotros un cuestionamiento interior a nivel espiritual, porque empezamos a ver a nuestra familia como una carga. Y yo te voy a decir algo de parte de Dios: la familia no es una carga, la familia es una bendición de Dios, pero la familia es una bendición que hay que saber pelear, porque nosotros tenemos algo. Usted se da cuenta que las religiones todas, los hijos desde pequeños sirven al Señor, y en los cristianos hay una lucha para que los hijos busquen a Cristo, hay una lucha para que el esposo se levante, hay una lucha para que la mujer busque a Cristo. Pero ¿sabes por qué? Porque creemos en el verdadero Jesús de Nazaret, porque aquellas doctrinas están erradas, porque ganarse un alma para el reino de los cielos no es tan fácil. A Jesús le costó lágrimas. Dios no está buscando líderes, Dios está buscando discípulos, Dios está buscando servidores. Gente que se atreva a hacer lo que hicieron sus 11 discípulos. Y digo 11 porque uno lo traicionó, porque hubo un Judas y Dios lo dejó con 11. 11 que se negaron a sí mismos, 11 que dejaron la comodidad, 11 que dijeron después que Cristo resucitó: este es el verdadero Hijo de Dios. Hombres que dejaron todo por servir a Cristo, hombres que dejaron su ego interior por servir a Dios. Hombres que nunca vieron la iglesia como una carga. Hoy, los líderes de hoy día ya no están caminando con el Señor de la manera como Dios quiere. Hay mucho protagonismo, hay mucha competencia entre ellos mismos. Ella está predicando, yo lo hubiera hecho mejor que ella, porque lo que Dios me ha dado a mí es mucho mejor que lo que le ha dado a ella. ¿Sabes cómo se llama eso? Envidia. Envidia, que hoy le dicen celo ministerial. Y en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Jesucristo no me dice celo ministerial por ningún lado. Eso se llama envidia y punto final. Y Dios quiere acabar con esto que ha entrado a la iglesia. Una competencia a lo que le llaman celo ministerial. No estamos creyendo, no estamos siguiendo a Cristo, sino que estamos en una competencia a ver quién lo hace mejor que el otro. Pues la Biblia me dice: todo lo que hagas, hacerlo como si fuera para Cristo Jesús. Desde barrer y trapear la iglesia hasta ir a predicar a otros lugares. Todo. Jesús no ve más grande al que predica en otros lados que al que barre la iglesia. Jesús mira hacia el corazón. Había un hombre que estudió teología y estudió muchas cosas, y un día llegó ante su pastora y le dijo: pastor, estoy preparado, hoy es el día que yo estoy preparado para que usted me mande a otras iglesias, a otras naciones. Ya estudié, ahora sí soy teólogo.
¿y cuál es el cargo que tiene para mí? Y la pastora le dijo, mi hijo, ahí hay una escoba, cójala y barra la iglesia. A mí, después de haber estudiado teología, después de haberme preparado tanto, ¿usted me va a dar una escoba a mí? Eso no me sirve. Y se fue. Cuando iba saliendo por la puerta, venía entrando un hombre adinerado, dueño de unas ferreterías, y le dice, varón, Dios te bendiga. ¿Por qué vienes triste? Porque la pastora me acaba de ofrecer un servicio de barrer la iglesia, y yo ya soy un teólogo. Yo no tengo por qué barrer iglesia, yo tengo que ir a predicar a otras partes. Y este hombre le dijo, si tú no coges el puesto, yo lo tomo. Porque yo acabo de cerrar mis ferreterías para servirle a Cristo. Yo acabo de cerrar los negocios para venirle a servir a Dios. Y si tú no coges la escoba, yo entro y la cojo. Porque yo lo que estoy esperando es esto, una sola oportunidad que Dios me dé para entrar a su servicio. Cuando este hombre escuchó esto, se confrontó con él mismo y se devolvió y dijo, tengo que coger la escoba antes que este me la quite, porque entendió que a Dios se le sirve desde lo más pequeño hasta lo más grande. Aleluya. Cuando Moisés empieza a ver a este pueblo como la carga, empieza ahí a renegar, a decir, esto es carga para mí, ya no puedo más con esto. Mire que lo dice, has puesto carga sobre este pueblo para mí. Y el Señor en el capítulo 14 dice, Moisés, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado, es demasiado. Vemos como más adelante el Señor en su infinita misericordia le envía a un varón llamado Jetro, que era su mismo suegro, para que lo ayudara. Le dijo, Moisés, tú no puedes solo con tanta carga. Es necesario que coloques servidores a tu lado para que ellos se encarguen de los asuntos más pequeños. Tú te los encargarás de los más grandes. Y en este momento Dios lo que estaba haciendo era tratando de quitar a Moisés lo que él estaba viendo como una carga. Pero como ya Dios estaba viendo lo que estaba pasando en Moisés, ya Dios estaba preparando otro corazón. Era un corazón dispuesto a conquistar una tierra prometida. Y era Josué. Ya Dios estaba viendo un corazón dispuesto a pelear las tierras que Dios había prometido para ellos. Y déjame decirte que Dios está viendo el corazón con el cual tú le estás sirviendo. Dios está viendo los sacrificios que tú estás haciendo. Te voy a decir algo, no esperes que otro haga lo que tú tienes que hacer, porque a otro Dios no le ha dado la tarea, es a ti. No esperes que otro se levante, levántate tú. No esperes que otro te tome de la mano y te diga, vamos, ve tú. Dios en este camino me ha enseñado que no es el hombre el que me levanta, es Dios el que me levanta. Es Dios el que te sostiene, es Dios el que te alimenta día tras día. Y vemos como Moisés, a pesar de todas las cosas, que fue un hombre obediente a Dios, perdió la bendición de entrar a la tierra prometida, porque Moisés hizo en ese momento caso omiso a Dios y se dejó dominar de sus emociones. Y miramos que Moisés, cuando el Señor le dice, Moisés, el pueblo está pidiendo agua, el pueblo tiene sed, ve, dale a la piedra 2 veces. Moisés tomó mucha rabia. Moisés se enojó tanto que golpeó la piedra, pero la golpeó con rabia. ¿Tú sabes a quién golpeó Moisés? A Jesús de Nazaret, porque la piedra representa a Jesucristo de Nazaret. La peña de oro es Jesucristo de Nazaret, de donde brota agua de vida. Alabado sea el Señor. Y en este momento Dios le dice, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Es como el padre cuando ve la grosería del hijo, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Esto no se queda así. Vamos a arreglar cuentas después. Pero de que tienes tu castigo, lo vas a tener. Porque no voy a pasar por alto tus errores. El verdadero discípulo escucha la corrección de su pastor.
El verdadero discípulo se somete a la disciplina del pastor, porque el verdadero discípulo tiene que entender que no está sirviendo a un hombre, que está sirviendo a Dios, pero también tiene que entender que Dios es un Dios de orden. Vivimos en un gobierno de orden. El reino de Dios es orden, un rey es orden y un reino se maneja por jerarquías. Y en este momento tú tienes que entender que Dios ha puesto sobre ti una autoridad, sea el pastor o sea tu mamá o sea tu papá. A la mujer su autoridad es su esposo, en el empleo el jefe, en la iglesia el pastor, amén. Los hijos sus padres, hay autoridades. Nosotros no podemos volarnos conductos, nosotros tenemos que ser sometidos a autoridad. Y en este momento Moisés no estaba sometiéndose a la autoridad de Dios. Moisés en ese momento era sometiéndose a sus emociones, a sus sentimientos, dejándose llevar de su yo, de su entro. Y miren que ya Dios había venido tratando con él y todavía habían cositas en el corazón de Moisés que Dios tenía que extirpar. No podemos decir que porque tenemos 20 o 30 años ya estamos completamente listos. Nunca vamos a estar listos. Esto es un trato día tras día, piedra con piedra se pule. Amén. Y el Señor en este momento, cuando vio esto, dijo: no, espérate, Moisés, tú no puedes hacer esto. Yo no te mandé a que tocaras la piedra de esa manera. Yo te mandé a que lo hicieras de esta manera. Pero como lo hiciste a tu manera, ahora las cosas se van a hacer a la manera mía. Ahora no vas a entrar a la tierra, ahora la vas a ver de lejos. ¿Cómo te sentirías si Dios te ha dado una promesa y te va a decir que no la vas a poder tocar, sino que la vas a mirar de lejos? ¿Por qué? Por la desobediencia. El verdadero discípulo del Señor tiene que ser una persona sometida y obediente. Obediente. Si tú no obedeces en la tierra al que estás viendo, ¿cómo vas a obedecer al que no ves? Tiene que haber una sujeción y una obediencia. Algo que los discípulos han perdido y que hay que rescatar es el orar. Algo de lo que no se puede hablar mal de Moisés. Moisés era un hombre que tenía una relación directa con Dios. Tenía intimidad. ¿Sabe que hay muchos hijos que viven en la casa pero que no tienen relación con su papá? Como el hermano del hijo pródigo. Tenía todo, pero no lo disfrutaba. Y cuando el hermano se fue y el papá le hizo una fiesta, enseguida habló lo que había en su corazón. Salió enseguida y le dijo al papá: yo que he estado aquí todo el tiempo, le haces una fiesta a él y a mí no. ¿Cierto que eso pasa en la familia y en la iglesia también? Dios nos da la oportunidad de servirle y Dios nos da toda la comodidad para servirle. Y Dios nos regala pastores que no nos detienen el ministerio y muchas veces no lo aprovechamos. Entonces viene otro y toma la bandera y entonces ahí empezamos a hablar. Pero si ese llegó hace nada y ya está cantando, pero entonces tú, ¿por qué no lo habías hecho antes? Si se te había dado la oportunidad. ¿Por qué entraste en lo que entró Coré? En la envidia, en la murmuración. Amén. ¿Tú sabes qué? En las iglesias se disciplina por fornicación, en las iglesias se disciplina por adulterio, pero no se disciplina por murmuración. ¿Sabes una cosa? El día que Dios me dé a pastorear una iglesia, el que murmure va para disciplina. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la murmuración es el comején que destruye una congregación. Eso destruye cualquier congregación. Va comiendo por debajo. Y el verdadero discípulo no se detiene a escuchar la murmuración. El verdadero discípulo frena lo que están hablando. No se sienta en silla de escarnecedores. El Señor dice: bienaventurado el hombre que no se siente en silla de escarnecedores, Salmo 1, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y Coré se sentó en silla de escarnecedor y se levantó contra Moisés por pura envidia. Si él hubiera sabido lo que había
Cuando Moisés estaba diciendo esto, yo creo que Coré le hubiera quitado enseguida a Moisés la vara. ¿Usted se imagina si este hombre hubiera estado al lado de Moisés cuando Moisés le estaba diciendo esto a Dios? Hubiera dicho, esta es mi oportunidad para quitarle el liderazgo a este, ¿sí o no? Pero Dios es tan bueno que no permitió que escuchara esto, porque Dios nos ama tanto, tanto, que aún cubre la multitud de nuestros pecados. Y hay algo tan tremendo, iglesia de Cristo, es que el verdadero discípulo amonesta, exhorta y anima, no se sienta a hablar. En el Nuevo Testamento, Pedro, los que todos conocemos, este hombre tenía un defecto bien feo. Y si usted quiere lo puede buscar. Pedro se sentaba y hablaba con los hermanos de unos y se sentaba y hablaba con otros. Y cuando Pablo el apóstol se dio cuenta de esto, dice la palabra que Pablo lo confrontó cara a cara, a solas, lo llamó y le dijo, Pedro, estás haciendo esto mal. Te sientas con los judíos, hablas de ellos, te sientas con aquellos y hablas de los otros. Esto no está bien. Y la palabra de Dios dice que Pedro escuchó la corrección de Pablo y Pedro enderezó sus pasos. Pablo no se sentó a decir, verdad, yo sabía que él era así, algo tenía escondido. No, Pablo hizo lo correcto. Pablo lo llamó a solas. Pablo se sentó y le dijo, estás haciendo mal, Pedro. El Pedro que ganó 5,000 almas, el Pedro que ganó 3,000 almas, había en Pedro algo que se llamaba hipocresía. Y quizás el mismo Pedro no se había dado cuenta de eso. Nosotros no nos damos cuenta de lo que hay aquí. La palabra de Dios dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová de los ejércitos. La persona que diga que en su corazón todo está bien, ya está siendo mentiroso a Dios. Ya está mal por estar diciendo lo que dijo. Pero te digo algo de parte de Dios. El verdadero discípulo de Dios es obediente. El verdadero discípulo de Dios escucha la voz de Dios. Amén. Vamos a otra cita bíblica. ¿Cuántos están aquí? Pensé que se habían ido para Barranquilla. Ahí mismo en Números 11:15. Dice la palabra del Señor, alabado sea el Señor. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Mire cómo se sintió Moisés. Se deseó a sí mismo la muerte. ¿Por qué? Por lo que se estaba sintiendo en su interior. Tal vez los líderes o ministros o pastores de una iglesia no van donde su hijo a decirle cómo se siente. Toda la carga recae sobre ellos. Todo el mundo viene, pastor, ore por mí, pastor esto. Pero ¿quién hace lo que hicieron estos hombres de levantarle las manos a Moisés para que ganara una batalla? Siempre recorremos a las autoridades como un auxilio y queremos que ellos nos den la respuesta a nuestro problema. Y la respuesta al problema nunca la va a tener el hombre sino Dios. Siempre es Dios el que va a tener la respuesta al problema. Y me llama mucho la atención de cómo se sentiría Moisés tan mal que deseó su muerte. No quería ver el mal. Y a pesar de la desobediencia del pueblo, Moisés pidió a Dios misericordia. Cartagena es un pueblo que está en desobediencia. Y la oración tuya no puede ser destruye Cartagena. Manda fuego del cielo que los consuma. Esa no es la oración. La oración tiene que ser Dios trae arrepentimiento y conversión a sus corazones. No hagas lo que hizo Jonás. Que Jonás quería ya llevar juicio, Dios quería llevar misericordia. Es misericordia la esencia de Dios. Es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Amén. Y fue por la misericordia de Dios que el pueblo entró a la tierra prometida. Pero no fue la primera generación la que entró. Por desobediencia. No pierdas la tierra que Dios te ha prometido. No pierdas
las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Busca gente que verdaderamente esté llena del Señor. Arrímate al árbol que da buena sombra, al árbol que da fruto, a ese que tú ves que está como Timoteo con Pablo, a ese es al que te tienes que pegar, amén. Apártate de las cosas que a Dios no le agradan. Y te digo algo, iglesia, no esperes que otro haga la tarea que Dios te dio a ti. Toma la vara, toma la autoridad y no te detengas. Una piedra en el zapato no nos deja caminar bien. Si tu esposo o tu esposa o tus hijos deciden no caminar con Cristo, simplemente la buena batalla peléala en la oración. No es con tu fuerza, no es con tu espíritu, es con el Espíritu de Dios. La iglesia, el que le da el crecimiento a la iglesia es Cristo, no somos nosotros. No te desgastes, no te desgastes más, porque muchas veces nos desgastamos luchando con nuestras propias fuerzas, pero no es con la fuerza de nosotros, es con la fuerza del Señor. Tienes que entender que alguien pagó un precio por ti un día, que tú estás en el camino porque alguien oró, porque alguien buscó presencia de Dios para ganarte a ti. Y tú tienes que entender que tu pueblo, tu familia, tu ciudad, la iglesia son sostenidas por la mano del Señor. Tienes que entender que el liderazgo que Dios te ha entregado, a Dios le da igual si tú lo dejas botado hoy o si lo tomas. Porque si tú lo dejas botado, Dios toma a otra persona. Si tú lo dejas botado, Dios dice, pues ven que yo tengo a alguien que puede hacer lo que yo quise hacer contigo. Puedo buscar un Josué que conquiste lo que yo quiero conquistar a través de ti. Si tú hoy decides tirar las maletas y decir, ya no puedo más, ya esto conmigo hasta aquí llegó, entonces Dios te dice en esta mañana, si tú lo quieres hacer, hazlo, que yo me proveo de otro. Pero la obra de Dios no se va a detener por una persona que se detenga. La obra de Dios va a seguir. Si son dos, con dos sigue Dios. Dios nada más necesitó a 11. Dios no necesitó una multitud de discípulos. Dios solamente con 11. Mira todo cómo se extendió el reino de Dios hasta hoy. Dios no necesita multitudes. Dios necesita gente de calidad. Gente con un corazón dispuesto. Gente que cuando el pastor o los líderes digan, mañana vamos a hacer esto, lo otro, sea gente que entienda que el compromiso no es con el hombre, sino con Dios. Gente que se ponga el camuflado, gente que se ponga la camiseta, gente que esté dispuesta, gente que entienda que el llamado de Dios es personal, que el llamado de Dios no es colectivo, es personal. Cuando tú te casas, tú no te casas con la familia de tu esposo ni con la familia de tu esposa. Tú adquieres una responsabilidad con la pareja que tú escogiste para estar con ella el resto de tu vida. Cuando tú aceptas el llamado de Dios, tú te casas con Dios. Pero hay gente que se divorcia en el camino. Ya yo no voy más para esa iglesia porque me miraron maluco. Y hay que tener madurez, hermano. Imagínate si Jesucristo cuando llegó a su pueblo, que no lo aceptaron, hubiera dicho, no, Señor, ¿para qué me mandaste aquí si este pueblo no me aceptó? Yo no voy a morir por esta humanidad, no vale la pena, yo me voy. Él hubiera podido tomar esa decisión, porque él tenía también libre albedrío, porque él vino como hombre, pero Jesús fue el mejor discípulo y Jesús se sometió a Dios en obediencia, en oración. Jesucristo de Nazaret no vio si lo aceptaron o no lo aceptaron. ¿Sabes qué? Él vio una oportunidad donde no lo aceptaron, porque él dijo, no me escucharon esto, ahora voy a los gentiles y aquellos sí me van a aceptar, aquellos sí van a aceptar mi palabra, mi predicación, mi ministerio, y va a valer la pena que yo me entregue en la cruz, porque va a haber una multitud que años más adelante va a predicar mi palabra. Aleluya. Tú tienes que empezar a pararte en la brecha. Tienes que sacudir el polvo de tus pies. Tienes que entender que el llamado es personal. Que a ti Dios no te llamó para que estés apegado al otro, ¿sabe? Uno pierde bendiciones por estar pendiente a otro. Uno tiene que correr, hermano. Estamos en los últimos tiempos. No es tiempo de dormir, no es tiempo de descansar. Allá en el cielo lo que vas a tener es tiempo de descansar. Haz la obra aquí en la tierra. Sométete, no te dejes llevar por tus emociones. Yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5 un instante.
Porque el Señor nos manda en esta mañana, aleluya, a que tenemos que resistir. ¿Quién dice gloria a Dios? Gálatas capítulo 5, los que son nuevos, está en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es... ¿Cuántos tuvieron pereza para levantarse esta mañana? Gloria a Dios por los que fueron sinceros, porque Dios está viendo la sinceridad. Dice la palabra de Dios que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Usted cree que eso no le estaba pasando a Moisés? Había una lucha entre lo que Dios le decía y en su interior. Y dice la palabra de Dios: el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieran. Pero si sois guiados ¿por quién? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las manifestaciones de las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿De dónde provienen? Del corazón, iglesia. No dejes que las emociones te dominen, para que no pierdas la entrada a la tierra prometida, para que no pierdas las bendiciones que Dios tiene para ti y tu familia. Iglesia del Señor, despierta. Es tiempo de que no te dejes dominar. Debería de ser que estas cosas no se deberían de ver en la iglesia, pero se ven en la iglesia. Estas cosas deberían de estar ¿a dónde? Allá afuera. Pero mire que dice la palabra: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Sabe una cosa? El día que estemos delante del trono de Dios, Él nos va a preguntar qué tanta unción había en mí. Porque no es la unción. Si no, Jesucristo hubiera dicho: por sus dones, por su unción o por su poder los conoceré. El Señor dice: por sus frutos. ¿Sabe que estos son frutos? Los frutos del Espíritu y los frutos de alguien que tiene a Dios y de que no tiene a Dios. ¿Usted sabe cuándo una persona es discípulo del Señor? Cuando usted ve que una persona domina a sí misma sus emociones. Cuando tú aprendes a someterte a la autoridad de Cristo. Cuando tú estás así muy rabioso y dices: ahora que venga esa persona yo le voy a decir esto, 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 y 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 etcétera, etcétera. Pero cuando tienes a la persona al frente, el Señor te dice: ahora te vas a callar y te vas a enmudecer. Porque no es como tú estás hablando, es como yo estoy diciendo. Porque tú, un día yo te hice un llamado y tú lo aceptaste. Y como tú aceptaste el llamado, en mi carrera las cosas son como yo digo, no como a ti te da la gana. Y esta es la palabra de Dios. Que dejemos a un lado la envidia, la contienda, los pleitos, las disensiones. Que estemos en un mismo espíritu. La Biblia dice que dos que no estén de acuerdo no pueden estar juntos. No puede andar uno para la derecha y el otro para la izquierda. La iglesia de Cristo tiene que ser unida. La iglesia del Señor tiene que estar en unidad. Un matrimonio tiene que estar en unidad. Un matrimonio va a adquirir algo y tienen que llegar a un común acuerdo. Porque si no hay un común acuerdo, lo que va a haber es pelea, pleito y contienda. Lo mismo es en el reino de Dios. En el reino de Dios no puede haber pleito ni contienda. En el reino de Dios tiene que haber unidad, tiene que haber comunicación. En el reino de Dios tiene que haber una línea que esté conectada con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es como yo quiero, es como Dios lo ha diseñado. Amén, iglesia. Dice la palabra del Señor que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. ¿Será que Moisés tuvo estos frutos? Sí los tuvo. Tuvo paciencia. De pronto Liliana Yaspe no la hubiera tenido. Yo creo que yo antes del tiempo, yo creo que de pronto yo no hubiera tenido la oportunidad también que Moisés de entrar a la tierra prometida. Y se lo digo porque nosotros somos muy impacientes. Y hay algo que Dios te ha sometido a un proceso, en el proceso del liderazgo, en el proceso del discipulado.
de servirle a Cristo es para poder moldear tu paciencia. Dime si cuando llegas al consultorio médico no tienes que esperar. Si vas a apagar la luz tienes que hacer fila. Si vas al consultorio tienes que esperar. Y puedes hacer como quieras, tienes que esperar. Hay muchos lugares a donde tienes que sentarte y llenarte de paciencia. Entonces, ¿por qué en el camino del Señor tú corres y quieres hacer lo que tú quieres? ¿Por qué no te llenas de paciencia también? En el camino del Señor hay que aprender a ser paciente. Hay que aprender a esperar en Dios. Porque si tú corres, Dios va a dejar que corras, pero a la final vas a tener que devolverte y vas a tener que hacer, quieras o no quieras, la voluntad de Dios. Como cuando uno le dice al hijo, hagas lo que quieras, digas lo que quieras, es lo que yo digo, no lo que tú dices. Es lo mismo con papá, es lo que él dice, no lo que yo digo. Pero eso es cuando le entrego el control de mi vida a Cristo, cuando le entregamos el control de nuestra vida al Señor. Amén, iglesia. No es entregándole el control de nuestra vida a un hombre, es a Cristo Jesús. Cuando dejamos que Él sea el que mueva las fichas en nuestra vida, entonces vamos a ver las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Aleluya. Y hoy te vengo a decir algo. Camina en lo sobrenatural. El discípulo de Dios tiene que aprender a caminar en el reino de Dios, con la mente de Cristo. En el reino de Dios nunca hay escasez. En el reino de Dios siempre hay abundancia. La palabra de Dios me dice que Él derrama ríos sobre una tierra árida. La palabra de Dios nos enseña que cuando el pueblo tenía sed, ¿estaba dónde? En el desierto. Hay gente que está equivocada, hermano, ¿sabe? Hace poco aprendí algo muy tremendo. En el desierto es donde Dios más está contigo. En el desierto Dios te sustenta, Dios te alimenta, Dios es tu luz, Dios es tu refugio. Porque el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, Dios estuvo con ellos de día, Dios estuvo con ellos de noche. La presencia de Dios está contigo en el desierto. Y hay gente que está pasando por circunstancias, hay gente que ha entrado en desierto, pero no porque sea Dios, sino porque ellos mismos se metieron en el desierto. Y hay que discernir cuando somos nosotros los que nos metemos en el desierto por malas decisiones. Y hay que tener también discernimiento cuando es Dios el que nos ha introducido en el desierto para procesarnos. Y cuando Dios nos introduce en el desierto para procesarnos, la presencia de Dios está contigo. La presencia de Dios está de día y de noche. El Señor es tu proveedor, Él es el que llega y lleva a los cuervos para que te alimenten. Cuando estás allí, en el desierto, en el arroyo de Querit, ahí está Dios contigo. Dios está pidiendo discípulos, Dios no está pidiendo gente que venga a una iglesia un domingo y se devuelva para la casa y que siga la monotonía. Dios necesita hombres y mujeres que impacten, no solamente en la ciudad, en el barrio, en la esquina, que no le dé pena predicar a Cristo. Personas que tengan en cuenta que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de momentos, que hay momentos que Dios me va a dar para predicarle al de al lado, que hay momentos que Dios me va a dar palabra para predicarle al tendero, que tengo que aprovechar esos momentos. Son discípulos los que Dios está buscando. El discípulo, hermano, es el que se disciplina, porque la palabra discípulo significa disciplina. El Señor primero entrenó a sus discípulos y luego los mandó a predicar el evangelio. Primero trató con ellos, primero los absorbió, primero los molió, primero Dios hizo con ellos lo que tenía que hacer y luego dijo, bueno, ahora sí están listos, ahora sí están preparados, ahora sí los voy a enviar a predicar a las naciones. Dios no te ha enviado porque tú no has estado listo, porque tú has dejado que el proceso de Dios se detenga, porque te has sentado a mirar las distracciones que el enemigo ha traído a tu vida y no te has sentado a orar, a pedirle a Dios en qué estoy equivocado, qué es lo que pasó conmigo en el camino. Si se fue aquel, pues que se vaya, pero yo continúo con Cristo. El que se quiera divorciar de Cristo, que se divorcie, pero yo me casé con Él y sigo con Él, porque un día Él vendrá en las nubes y yo me iré con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, que viniste en esta mañana, quiero que sepas
quiero contarle una pequeña historia a ustedes de mi vida. 20 años de estar caminando con el Señor, también como Moisés. Hay momentos en los que Dios te va a decir: no me preguntes qué hacer, porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Si los ministros del Señor se dejaran llevar por los pleitos y las contiendas que hay en las congregaciones, nadie siguiera a Cristo. Ya todos hubiéramos tirado el ministerio a un lado. Pero como hemos entendido que el Señor nos llamó, hemos entendido que el compromiso no es con los hombres, es con Dios. Moisés necesitaba caminar en lo sobrenatural de Dios. Tú necesitas entrar a caminar en el sobrenatural de Dios. Cuando Moisés llegó al Mar Rojo, miró al cielo. Tal vez a ti te ha pasado lo mismo. Venía el ejército del faraón detrás y él se sintió tan aturdido y él dijo: Dios, ¿qué hago? Era una nación, iglesia, no era una ciudad, era una nación entera. Píntate guiando una nación. Y el Señor le dice: no me preguntes qué hacer, toma la vara y abre el mar. Tómala y entra y pasa en seco. Cuando yo recibí la noticia de que mi bebé venía en camino, yo ni siquiera estaba esperando bebé, iglesia. Yo había decidido con mi esposo quedarme con 2 niñas y un día él y yo hablamos de divorcio, porque las parejas tenemos muchas dificultades, los matrimonios pasan por etapas, pero es tremendo. Dios me ha permitido pasar por muchas cosas y en la semana que pasó Dios me llevó a 3 parejas para restaurar. Y Dios me decía: ahora sí te das cuenta por qué te metí por todo lo que te metí. Y yo le dije que si yo hubiera visto por dónde me ibas a meter, yo te hubiera dicho que no. Porque Dios no nos muestra por dónde nos va a introducir, porque sabe que vamos a retroceder. Y en ese momento de mi vida, el momento en el que estábamos pasando por un proceso de pareja muy, pero muy difícil, en ese momento yo me arrodillé, yo le dije a Dios: ¿sabes qué? Si tú me dices que yo me deje con él, yo me dejo. A mí no me importa lo que diga el mundo, a mí no me va a interesar lo que digan los ministros, los pastores, yo quiero tu aprobación. Hay momentos en los que uno dice: pero que haga algo para yo tener la excusa de dejarlo. ¿Cierto que sí? Seamos honestos y sinceros con Dios. Y yo decía: que haga algo para yo tener la excusa de decir ya hasta aquí. Pero Dios es tan bueno que Él fue el que llegó a mí a pedirme divorcio. Yo dije: bueno, listo, no hay nada que hacer aquí, tú lo decidiste, ok. Pero era una relación que ya tenía 16 años, una relación que se construyó en un ministerio, una relación que buscó a Cristo. Y en ese momento yo me arrodillé y Dios me permitió viajar a la ciudad de Bogotá. Y yo me fui relajada, yo dije: yo me voy de esparcimiento, yo voy a servirle a Dios a otra ciudad. Dios me lleva a Bogotá, Dios me trae. Pero lo que yo no sabía era que las cosas que Dios había diseñado para mí eran diferentes a como Liliana Yaspe las estaba escribiendo. Ya yo venía con la mentalidad de divorciarme, ya yo venía con la mentalidad de estar tranquila. Dije: me voy con mis hijas y aquí sigo tu caminar, Señor. Pero el Señor dijo: Liliana, estás equivocada. No es como tú lo estás diseñando, Liliana. El diseño que yo tengo para ti es otro. Yo no tenía idea del diseño de Dios. Tú no tienes idea del diseño que Dios tiene para la Santa Unción. Esta iglesia no se va a quedar así. Esta iglesia va a crecer de manera impresionante, pastor. Y testifico esto y les digo algo: el Señor me lleva 8 días de rodillas y nada que me respondía. Pero dime si lo dejo. Y el Señor callado: pero dime si lo dejo. Es que si tú me dices que yo lo deje, yo lo dejo. Porque es que yo necesito tu respaldo. Porque si tú me dices que sí, no me importa lo que digan los demás. Porque me interesaba lo que Dios quería para mí. Y Dios dijo: bueno, está bien. ¿Tú quieres escuchar mi decisión? Yo te la voy a decir.
Después de 8 días de estar de rodillas orando en mi habitación, aún mis hijas, un día me dijo mi hija mayor, ¿sabe qué, mamá? Ya sepárense porque las cosas no pueden continuar así. Y yo le dije, mija, espérate, que es que yo estoy esperando que Dios me responda. Es que Él no me ha respondido. Ay, mami, Dios te tiene que responder, claro. Si Él no me dice nada, yo no me puedo mover. Pero la respuesta de Dios fue no. Y yo quería que Dios me dijera que sí. Y Dios me decía que no. Es como el joven que ve a la chica que entró por la iglesia y dice, Señor, esa es la que quiero por esposa. Y el Señor le dice, esa no es. Esa no es. Pero tú quieres que Dios te diga que esa es, pero Dios te dice que esa no es. Y yo quería que Dios me dijera que sí y el Señor me dice que no. Y entonces yo no puedo pelear con Dios. Cuando Dios me dice, ¿sabes qué, Liliana? Lo que Dios unió no lo separará al hombre jamás. Lo que yo uní no lo separará jamás. Yo tengo pensamientos contigo y con tu esposo muy diferentes. Los pensamientos que yo traigo para el hogar de ustedes es un pensamiento de bien, de misericordia, de alegría, de gozo. Y yo dije, bueno, Señor, tú sabrás. Yo me quedé inconforme. Me estaba dejando manejar por mis emociones. Dios me da un mensaje para una persona y voy a llevarle el mensaje a esa persona. Allá estaba Dios esperándome. Mire lo que Dios hace. Dios me dice, vas a donde mi hija y le vas a dar a mi hija este mensaje. Ella está necesitando una palabra. Yo te llevo para que le des la palabra. Lo que yo no sabía era que Dios me estaba esperando allá. Cuando yo llegué a ese lugar, Dios es tremendo, iglesia, pero es hermoso. Cuando yo llegué a ese lugar y estoy sentada allí, mi cuñada, mi familia, la familia de mi esposo, gracias a Dios, todos son cristianos. Fuimos casados por un hermano de él que es pastor. Y llego y me siento y dice mi cuñada, ¿cómo están las cosas? Viniste de Bogotá, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios. Se acerca un hombre en bermuda, en tenis, en camiseta, no sé quién es el hombre, y me dice el hombre, Dios te va a dar un hijo. Yo dije, este hombre se enloqueció. Dios te va a dar un hijo. Usted está hablando conmigo, Dios te va a dar un hijo varón. Y yo me hacía la desentendida, yo decía, este hombre no sé en qué está caminando, pero conmigo no es esta palabra. Esta profecía no es mía, no me pertenece. Y el hombre me mira y me dice, ¿no estás creyendo? Y yo le dije, la verdad que no. ¿No me estás creyendo? Y yo, no. ¿Tú sabes quién soy yo? Yo, no. Ah, bueno. Tu esposo y tuyo, epa. Ya el Señor le está mostrando. Ahora sí sé quién está en él. Me quedé callada y lo escuché. Me dice, tu esposo y tú. Y yo por dentro le dije, Señor, no muestres más. Aquí está mi cuñada, no sabe nada. El hombre dice, tienen unos pensamientos en este momento, pero Dios me ama tanto que no descubrió cuáles eran los pensamientos. Y el Señor me dice, el varón, tu esposo y tú tienen unos pensamientos en este momento, pero los que tiene Dios con ustedes son diferentes. Y Dios les va a dar un hijo varón. Y yo, bueno, si es de Dios lo que me estás diciendo se cumple, y si no, yo también tengo el ministerio profético. Me dijo, soy profeta de Dios. Vengo de Cali. He predicado en muchas iglesias en Barranquilla y no vine a traer palabra. Dios me dio esta palabra para ti. Dios diseñó el momento. Cuando llegué a casa le dije a mi esposo, si supieras lo que me dijeron donde tu mamá, que Dios nos va a dar un hijo. Ese pastor que te dijo eso está loco. Yo le dije, yo creo que sí. Me dijo, está loco, tú y yo no vamos a tener más hijos si estamos ahora mismo hablando de divorcio. Yo le dije, yo no sé, ves tú y habla con Dios, yo no sé de ese cuento. Cuando yo empecé a entender, Dios me mete en la habitación y Dios me dice, no es como tú quieres, es como yo digo, Liliana. Empieza a torcer el brazo, cambia, empieza a ser diferente. Y Dios empieza a moldearme, Dios empieza a tratar conmigo. 4 meses después, Liliana Yaspe estaba con vómitos, con mareos. Liliana Yaspe estaba embarazada de Cristo. Aleluya. El Señor empieza a restaurar la relación, nos mudamos a otro lugar y el Señor empezó a restaurar la relación. Y yo trabajaba como maestra
Y yo decía que era el calor, que era el sol, que era el colon, que era el estómago, que era de todo menos embarazo. Yo no me acordaba de lo que me había dicho el Arcesio, el profeta Arcesio. Cuando mi hija me dice, mamá, pero tú andas con una cosa fea, yo voy a hacerles el desayuno y mami, tú estás mareada, tú mami, ves al médico, eso es que tú vas a tener un bebé. Me decía mi hija, yo le decía, no recibo esa profecía. Ese hombre que dijo eso se equivocó. Fui y el médico cuando me vio me dijo, tú estás embarazada. Yo le dije, pero ¿por qué se les ha metido en la cabeza que yo estoy embarazada? Pero tú no tienes esposo. Claro que sí, ¿cuál es el problema? Y yo, no, ninguno. Y en ese momento empieza un proceso de Dios en mi vida, hermano. Cuando yo lo llamo y me dice, ¿qué te dijo el médico? Yo le dije, yo no sé si lo que te voy a decir a ti te va a agradar. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Tienes colesterol alto? ¿Qué fue? Yo le dije, no, es una noticia que no sé cómo la vas a tomar. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Deja tus juegos pesados, Liliana. Eso no es para jugar. Con eso no se juega. Dime la verdad, yo estoy embarazada. Mira, ahora que lleguemos a la casa hablamos bien. Y llegó a casa, y cuando llegó a casa me dijo, yo con 40 años, comprando pañales y potes. Y yo, yo no sé, ese problema de Dios contigo. Hermano, y vino un proceso de Dios hermoso y aquí está nuestro hijo. Nos tocó pelearlo. Dios nos hizo un llamado como familia. El Señor permitió que un diagnóstico nos uniera en familia. El Señor permitió que los médicos se equivocaran. Los médicos dijeron que el niño venía con síndrome de Down. Los niños me hablaron de 1000 cosas. Yo tuve que hacerme pruebas de amniocentesis. Los que son médicos saben de qué estoy hablando. Tuvieron que mandar esas pruebas a Bogotá. Y hubo un proceso de Dios y Dios dijo, es que son ustedes, esto no es de nadie más, esta guerra es de ustedes, esta batalla es de ustedes. Eso que te digo hoy, hay cosas que no van a pelear otros, eres tú el que las tienes que pelear, eres tú el que tienes que pelear por tus bendiciones y las de tu casa. No es el pastor, no es el líder, eres tú iglesia. Y yo entendí que era algo que tenía que pelear y hubo una pelea, hubo una guerra entre el enemigo y nosotros, pero Dios fue el que nos dio la victoria y Dios me enviaba profetas y me decía, Liliana, tú decides, ¿le crees a ellos, me crees a mí? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo te creo a ti, Señor, te creo a ti por encima de las circunstancias. Después de 3 meses, después de tanto tiempo, la prueba se dañó, no sé qué pasó, Bogotá no dio respuesta. Cuando llego a la clínica, el Señor me dice, yo escondí el secreto porque yo dije que los iba a enloquecer, que los iba a confundir y los voy a confundir. Cuando los médicos vienen estas cosas, me empiezan a hacer de nuevo pruebas y pruebas y pruebas. El Señor les dice a los profetas que me digan que Él va a confundir a los médicos. Dios peleaba por mí en oración. Yo no me dormí porque es que las batallas no se pelean durmiendo. Las batallas se pelean es guerreando, orando. Las batallas se pelean es peleando, hermano. No es sentado viendo televisión, no es en WhatsApp, no es en Facebook. Es con la palabra, es con la oración que tú vas a obtener las victorias. Aleluya. Yo me olvidé del mundo, yo me olvidé de todo, yo cerraba mis oídos a los médicos, yo cerraba y sabe, le digo algo, el niño sí venía así, porque una profeta que no sabía nada de lo que estaba pasando un día toma el teléfono y me dice, no sabía nada, iglesia, y ella dice, el Señor me muestra tu vientre, viene un varón, es un niño que le va a servir a Dios, y el Señor me dice que le hace falta un cromosoma, y el Señor dice que se le pone ese cromosoma en este momento, el Señor dice que Él es el dueño de la genética, y que tú vas a testificar del poder de Dios y que los documentos y todo lo que te han hecho lo guardes porque va a ser testimonio de Dios. Y yo decidí creerle a Dios. Mientras los médicos me decían una mentira, yo decidí creerle a Dios. Tú decides hoy si eres discípulo de Cristo o eres un simple seguidor. El discípulo hace lo que el maestro quiere. El seguidor abandona, tira la maleta, pero el discípulo va detrás del maestro. Yo decidí en ese momento creerle al Señor. Mis hijos, mi esposo, decidimos creerle a Cristo. Dios lo levantó a él como un sostén. Dios en ese momento tomó a mi esposo y mi esposo decía, el niño no tiene nada, el niño viene bien, el niño viene bien, el Señor me dice que viene bien. Dios guardó a mi esposo en completa paz. Mi esposo empezó a profetizar sobre su
propio hijo. Mi esposo todas las noches lo tocaba y le decía, yo voy a jugar contigo, tú y yo vamos a jugar juntos, vamos a jugar pelota, tú eres un niño que vienes bien. Y empezamos a profetizar, hermano, y la ciencia diciendo una cosa, pero Dios decía otra. Y yo decido creerle a la verdad de Cristo. Tú tienes que decidir creerle a la verdad de Cristo. Ahí está el niño, para la gloria del Señor. Un médico creyó a Dios. Un médico me dijo, tú entrarás por esa puerta y vas a tener un niño maravillosamente hermoso. Va a ser un niño que va a servirle a Dios. Dios tomó a un hombre que no era cristiano. Cuando yo le dije, médico, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué pusieron en riesgo la vida de mi hijo? A mí, ¿por qué me engañaron de esta forma? Mire lo que dice esta ecografía. El médico me dijo, yo no entiendo qué pasó aquí. Aquí dice una cosa y acá dice otra. Aquí aparece todo completamente bien. Todos los procedimientos que te han hecho decían que el niño venía mal, pero ahora aquí esto cambia la historia. Aquí dice todo que viene bien. ¿Sabes qué? Créele a tu Dios. Créele a tu Dios, me dijo ese médico. Y lo más tremendo, cuando él me dice eso, yo dije, ¿por qué tuve que pasar por esto? Y de la boca de ese hombre dice el hombre, porque era necesario que pagaras el precio por tener este hijo. Yo le dije, ¿qué fue lo que usted dijo? Me dijo, no sé qué fue lo que dije. Lo tomó Dios. Y confiada salí de allí. Y el Señor me dijo, tu hijo viene bien. Se desaparecieron todas las pruebas. Movió el Señor iglesias a través de esto. Restauró un hogar. Hoy mi esposo no vino conmigo, pero está apoyándome en el ministerio. Está apoyándome en lo personal. Estoy viendo un esposo que Dios está transformando. Estoy viendo un esposo que está pendiente de su esposa. Estoy viendo un esposo que cuando comete una embarrada pide un perdón. Pero tienes que empezar tú. Si Dios te dio la vara, si Dios te dio a ti la autoridad en tu casa, en la iglesia, en el empleo, a donde Dios te haya puesto, toma el papel que Dios te dio en serio y haz lo que Dios tiene preparado para ti. Yo me pintaba sola con mis 2 hijas y hoy tengo 3. Era lo que Dios había diseñado. Y los diseños de Dios son perfectos. Los diseños de Dios son verdaderamente buenos. Los pensamientos que Dios tiene con esta iglesia son pensamientos de bien. El Señor me decía ayer, dile al pastor, a mi hijo dile, se lo digo delante de todos ustedes y pongo a Dios por testigo. El Señor me decía ayer, eran las 2 de la mañana y él y yo estábamos hablando de esta iglesia. Y el Señor me dijo, dile a mi siervo que yo saqué la cizaña porque ahora le traigo trigo. Amén. Eso me dijo el Señor. Saqué la cizaña porque ahora le traigo trigo. Y con ese trigo va a trabajar. Si sientes que Dios te habló hoy, ponte sobre tus pies. Vamos a orar en esta mañana. Yo no sé cuál es tu problema.